Buenos días. El día de hoy me va a tocar exponer sobre mi presentación en base a mi investigación, en específico lo que sería la presentación de resultados, que sería mi capítulo 3 en este tercer seminario de investigación. Bueno, el tema aquí que me presenté el día de hoy es sobre el H Congreso del Estado de Colima, específicamente en la gestión legislativa, en derechos humanos, en las leyes, constitucionalidad, convencionalidad, para la armonización de la 61 legislatura del Estado de Colima. Eh, en sí, lo que quería como adentrarme con esta investigación era específicamente desde un inicio a temas de armonización y economía procesal. Lo que podría parecer un tema de derecho, pues no termina siendo en sí mismo un tema de derecho, ya que para mí desde la fundamentación hasta la implementación de las leyes caen y recaen sobre desde un aspecto técnico legislativo, y esto nos da pie a poder pasar o transversar estos temas que primeramente parecían un tema de derecho a un tema de ciencia política y administración pública, ¿no? Eh, a lo largo de lo que es mi presentación voy a dar unos ciertos aspectos en los cuales voy a poder seguir refundamentando mi teoría. Bueno, principalmente dentro del planteamiento del problema es que pudimos detectar que en la actualidad, a pesar de existir los mecanismos que garantizan el correcto proceso legislativo, encontramos en la práctica ordenamientos locales que transgreden el marco constitucional y convencional. Esto no es un caso aislado, no es nada más para la legislatura de Colima, es algo que nos hemos ido encontrando muy comúnmente a lo largo de eh, todo este bosquejo, ¿no? de leyes sobre leyes sin tener un cierto tipo de control. Y no es que no exista, sino que se haya llevado debidamente el control desde su primera etapa legislativa, desde el planteamiento hasta su etapa de ejecución, ¿no? El problema aquí es que este tipo de ordenamientos, desde que son planteados, en sí mismos ya son nulos, ya que carecen del debido proceso para poder contemplarse un ordenamiento general. ¿Por qué lo digo? Ya que al momento de transgredir lo vamos a poder analizar más adelante con lo que es la implementación de la pirámide positiva kelseniana, es que la de supra-infravalor siempre va a tener que haber una, obviamente de la jerarquía, pues una subordinación, ¿no? Y esta subordinación dentro de la norma la podemos encontrar de estos ordenamientos de rango constitucional, y desde el 2011 con la apertura de los derechos humanos, el reconocimiento no tan solo de los derechos humanos en este sentido pro persona, sino también una aceptación del marco internacional como lo que son las convenciones de las cuales México es parte, ¿no? Lo anterior obviamente va directamente, como lo había mencionado en un tema en específico de economía procesal, ya que al momento de estar generando ordenamientos nulos, todos los recursos que se requieren para este proceso, pues sí terminan siendo una merma para las arcas públicas. ¿Qué es lo que busco lograr? Principalmente con este trabajo de investigación es conocer si realmente se cubren de manera local algún tipo de proceso dentro de la etapa inicial de las iniciativas. A pesar de que mi estructura del problema contempla varias partes o varias etapas de estas implementaciones de iniciativa, específicamente las que me he estado guiando es la etapa inicial, desde su gestión. Y como lo mencioné anteriormente, en base a todas estas actualizaciones que ha habido en nuestra Constitución desde la reforma del 2011 con la incorporación de los derechos humanos a lo que es nuestra Carta Magna. Bueno, rápidamente del objeto de estudio, pues el tema es de gestión legislativa. Tuve alguno que otra diferencia con mis asesores, ya que fue muy complicado poder ajustar este tema, que para mí desde su esencia es un tema de administración pública, para poder no generarlo en un tema de leyes, ¿no? Y en sí lo que terminamos resultando fue el tema directamente de la gestión legislativa. ¿En qué aspecto quería enfocarme? Bueno, en sí lo que serían la implementación de los controles de armonización.
ya que eh, um, el tema en sí mismo desde un inicio que yo lo planteé iba específicamente fundamentado en un tema de armonización con base, como lo comenté anteriormente, en un tipo de economía procesal, ¿no? O sea, que ese gasto público que se hiciera desde un inicio fuera con un sentido técnico, no solo por cumplir una meta o un numerito más para alguna presentación o de alguna ley o por su estilo, ¿no? En este mismo objeto pues encontramos lo que es la garantía, la certeza y la compatibilidad. Estos tres aspectos se me parecen para mí fundamentales para poder entender el fin mismo de la armonización dentro de esta gestión legislativa. Y pues la delimitación creo que es obvia, es dentro del estado de Colima, específicamente en el H Congreso del estado de Colima, de la 61 legislatura del estado. El problema de investigación sería el proceso legislativo para la correcta armonización de la etapa inicial y mi pregunta sería, ¿el proceso de armonización dentro de la gestión legislativa en la etapa inicial garantiza la correcta armonización? Sobre esto encontré las siguientes variables. Bueno, más que encontrarlas fui como que aclarando cuáles iban a ser mis variables. En este la especifiqué en la armonización legislativa como variable dependiente y dentro de las independientes las que son las leyes, economía procesal, falla legislativa, nulidad, negligencia, la mencionada pirámide de Kelsen, alarmazón jurídico, control de constitucionalidad y control de convencionalidad, que estos dos tipos de control los vamos a mencionar un poquito más adelante. La hipótesis, la cual sería que el actual proceso legislativo garantiza la correcta implementación de la armonización dentro de la primera etapa legislativa. El cual, obviamente, conforme nos vamos a ir dando un clavado a lo que son los resultados, vamos a poder determinar la veracidad de esta hipótesis, ¿no? Sobre la propuesta teórica, desde el semestre pasado y el anterior seminario quise enfocar esta investigación con un enfoque jurídico institucional, ya que este se encuentra ligado directamente a los orígenes de la ciencia política. Esto para darme una perspectiva específica para poder analizar en su defecto e intentar proponer los mecanismos anteriormente mencionados como lo son el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Estos controles anteriormente aplicados a nuestro presente y actual sistema de justicia penal. Bueno, la propuesta conceptual rápidamente sería la gestión legislativa, que es el arte de construir un ordenamiento jurídico, los derechos humanos, los cuales son la noción o de los derechos humanos, el cual corresponde a la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado y el Estado reconozca estas mismas, ¿no? Porque, en fin, por más derechos que tenga uno, si el Estado no te los reconoce, pues no son existentes. La control de constitucionalidad, el cual desde luego propone tutelar la supremacía de la Constitución o sobre otros ordenamientos de infravalor. Y el control de convencionalidad, que en rasgos generales sería afianzar la supremacía de las convenciones y los tratados de derechos humanos por los cuales el Estado mexicano es parte, ¿no? En esta misma equidad de valor entre la convencionalidad y la constitucionalidad para hacer un esquema en el cual las leyes, ordenamientos locales no transgredan desde un inicio de la gestión en su primera etapa estas características de supravalor, ¿no? Ya que en este caso, por más independencia que tengamos por parte del Estado para poder generar nuestras propias leyes, pues en sí mismo, en el sí mismo del ser de la ley de supravalor, pues no contempla la discordancia de estas mismas, ¿no? En este caso, la ley de infravalor se tendría que adecuar con estos tipos de controles, tanto de constitucionalidad como de convencionalidad. Y el último, la armonización, que en otras palabras sería la armonización legislativa, que es un medio, una respuesta a las exigencias jurídicas integrales de valor cultural irrefutable, y por eso es considerada una herramienta de gran utilidad para la consolidación de las sociedades modernas en los estados democráticos de derecho. En sí, en rasgos generales, eso sería lo que es la armonización. Y pues la propuesta metodológica quise agarrar a estos diferentes autores, que sería la normativa institucional, en los cuales desarrollan Philip Selznick con los temas de Leadership in Administration y de Moral Commonwealth, James G. March y Johan P. Olsen con Rediscovering Institutions, Giovanni Sartori con la Ingeniería Constitucional Comparada, Carl Schmitt
con la teoría de la Constitución y Mark Tushnet con Advancing Introduction of Comparative Constitutional Law. Los resultados rápidamente. La pirámide de Kelsen, el cual es un análisis documental que ya estuve explicando anteriormente. De esta manera, Kelsen, en una estructura positiva, fundamentó los diferentes niveles de rango, eh, de este rango entre las leyes, ¿no? Como lo marca, no solo son tres, se puede variar en diferentes perspectivas, dependiendo del país o desde qué perspectiva se analice, pero en rangos generales vienen esos tres niveles como son el nivel fundamental, el nivel legal y el nivel base. Lo que anteriormente mencionaba como leyes de infra a supravalor. Y sobre los derechos humanos, quería consolidar la idea sobre la aceptación del Estado mexicano en su reforma del 2011 en el articulado primero constitucional, con este mismo reconocimiento del Estado mexicano en base a los derechos humanos, ¿no? Y como vemos en pantalla, ahí está el artículo primero constitucional, el cual nos faculta para poder decir que el Estado mexicano está tanto reconociendo como obligado para poder hacer un enfoque en derechos humanos en toda esta perspectiva de armonización, ¿no? También en el sentido de poder garantizar en un efecto extensivo el principio pro persona, el cual sería la adjudicación de base legislativa lo que mejor le acomodará a la persona, en este caso el reconocimiento de sus derechos humanos en perspectiva del Estado mexicano. Bueno, lo que sería el control de constitucionalidad, hay diferentes artículos que lo manejan. En específico el 136, 333 constitucional nos habla sobre este tipo de controles, ¿no? Que se venían emanando específicamente de este rasgo penal, en las cuales los jueces estaban obligados a cumplir con estos dos tipos de controles, tanto de constitucionalidad como de convencionalidad. Y esto sería el parteaguas para poder encontrar la base jurídica de establecer estos dos mismos controles para lo que es la primera parte de la gestión legislativa. Bueno, sobre esta misma gestión legislativa vamos a ir encontrando diferentes teorías, o más que nada sentencias que vienen revisadas y ejecutoriadas directamente de la Suprema Corte de Justicia, como lo son diferentes tipos de invalidaciones o de que alguna parte sí queda conforme a la letra y otra se cambia para no suponer una transgresión de una norma de supravalor, ¿no? En este caso, fui encontrando lo que son las sentencias de acción de constitucional del 2013-2020, el cual se pretendía sancionar el Código Penal del Estado de Colima en materia de privación ilegal de la libertad a ser una competencia exclusiva del Congreso de la Unión. Y ahí es donde la Suprema Corte vuelve a adaptar la norma local para que no se transgreda una norma de mayor valor. En este caso, una competencia exclusiva del Congreso de la Unión, el cual no tenía que ser contemplada por un organismo local. Bueno, la siguiente sería con la sentencia 88-2021, el cual nos está hablando específicamente donde la Suprema Corte invalida las disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de Colima, que establecen diversas sanciones. En este mismo quise rescatarlos por la actualidad del tema y porque enmarca directamente una disposiciones en contra en todo lo que es la ley de cultura física y deporte del Estado. O sea, no era un artículo, sino todo el consolidado de la ley. Otra sería la sentencia 45-2018, el cual donde la Suprema Corte invalida las disposiciones de la ley para regular las convivencias civiles en el Estado de Colima y sus municipios. Además de refrendar a los infractores por ser representados por personas de su confianza ante los jueces cívicos. Va en el mismo sentido de la transgresión del ordenamiento local a un ordenamiento de supravalor. La siguiente, en el sentido de la sentencia con número 81-2019, es donde la Suprema Corte de Justicia invalida el precepto de Código Penal de Colima que excluía de sanción al delito de robo entre cónyuges casados por sociedad conyugal.
En este aspecto tal vez no es una característica extensiva de los demás articulados, sino que sí es específica, ¿no? En un apartado específico en el cual te decía el delito de robo entre cónyuges casados por sociedad conyugal. En este caso sería una norma específica o un apartado específico de la norma que transgrede la, una norma de supravalor. En la controversia constitucional con número 316-2023, en la cual la Suprema Corte también garantiza la remuneración adecuada de seguridad jurídica del magisterio de derechos de protesta y la gestión municipal del agua. Encontramos que en este tipo de disposiciones no solo se genera dentro de las etapas iniciales de la gestión, sino también dentro de los apartados específicos que también pueden llegar a abarcar hasta la remuneración de salarios en un específico en el cual no esté contemplada como se contempla en una norma de supravalor. Y en este caso se hace en específico en esta sentencia 316-2023. Y en la sentencia 132-2017 invalida la Suprema Corte las normas estatales que regulaban la imagen institucional del municipio de Colima. Esta va en el mismo sentido de una injerencia de infravalor a supravalor, donde la Suprema Corte tiene que invalidar estos mismos ordenamientos para no poder generar estas controversias constitucionales. Bueno, y en conclusión, eh, es una crítica de la implementación de controles necesarios para la real protección de los derechos humanos, específicamente en la 61 legislatura del Estado de Colima. Esto podría ser un parteaguas clave para la comprensión del proceso legislativo en términos de la correcta gestión legislativa en las iniciativas antes de ser tan siquiera discutidas. Y ahí donde retomo el tema de economía procesal. ¿Por qué me atrevo a replantear lo anterior? Ya que como lo he mencionado a través de este trabajo investigativo en términos de economía procesal, es fundamental garantizar que los recursos del Congreso del Estado tengan un sentido de eficiencia y que las iniciativas que carecen de un estudio mínimo de armonización no sean tema en la siguiente etapa legislativa, ¿no? Por ese, no por mi carácter de yo digo, sino un sentido de nulidad, de no debería de estarse debatiendo sobre un tema que ya está resuelto y podría ser hasta de un alcance constitucional o en su defecto de un alcance de convencionalidad. Y para finalizar, aquí está mi bibliografía, esta primera parte de mi esquema de la investigación, este mismo del esquema de la investigación, y este fue lo último que terminé utilizando para la investigación documental en mi base de entrega de resultados. Y por mi parte sería todo. Gracias.